Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Un saludo a todos quienes nos siguen en Enfoques semana a semana. Hoy tenemos la suerte de tener la entrevista con el asambleísta Luis Pachala. Él es parte de la bancada de oposición, pero al mismo tiempo representa una provincia tan importante como la provincia de Bolívar. Asambleísta Pachala, cuando uno habla de Bolívar, habla de una serie de costumbres, tradiciones y procesos diferentes a los que vivimos en otras ciudades del país. ¿Desde cuándo usted empieza a involucrarse en el tema político? Nos gustaría conocer y aprender más sobre su historia. Sí, buenas noches, mi querida Claudia, y un saludo cordial a toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, esto empieza desde niño, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tenía 7 años, yo pastaba ovejas. Y justo junto... Sin pensamientos políticos, cuando habla de que pastaba ovejas. Sin pensamientos políticos. Era un niño que cuidaba los quehaceres de la casa como mamá, como papá mandaba, ¿no? Pero junto a nuestra casa está el gran hotel La Colina de la ciudad de Guaranda. Más o menos... de una especie de mirador. 1979, 1980. El señor presidente de aquel entonces era Jaime Roldós Aguilera. Entonces yo, como curioso, como todo niño, me acerqué. Y el expresidente Jaime Roldós se acercó donde mí. No me dio plata, no me dio nada, solo me amarcó y me dijo: ¿qué haces? Digo, cuido a los borreguitos. Y me dijo el expresidente: tienes que estudiar, no te descuides. Luego de amarcarme me dejó ahí y el expresidente pues se entró al hotel. Entonces como que esa sensación me marcó aquí y eso me proyectó de que debo estudiar, y así es cuando inicio mis estudios o pongo énfasis en mis estudios, porque mi mochila era una funda, mi escritorio era 2 adobes y 2 tablas. Y era mi luz, mi lámpara era un candil con Querex. Y recuerdo que cada noche nosotros amanecíamos con la nariz un poco negra por el humo. Entonces, y ahí teníamos nosotros en nuestro ambiente familiar un solo ambiente donde estaban nuestros cuisitos, nuestra cocina, nuestra cama de niños, nuestra cama de los padres, todo. Y ahí crecimos y siempre en mi mente estaba en la mente de que debo estudiar. Y eso demuestra que aunque tuvo una situación adversa de pobreza y de complicados temas de superación, usted logró estudiar. Ahora es asambleísta, pero también ha sido viceministro, ha incursionado en diferentes momentos en la política, y eso demuestra que las ganas de estudiar que posiblemente le generó el expresidente Roldós hizo que usted se convierta en una figura de toda la provincia y de todo el país. Sí, bastante, porque llegó incluso 6º curso. Yo fui presidente del Consejo Estudiantil del técnico Guaranda, en Guaranda. Después fui presidente de la FESE de Bolívar, Federación de Estudiantes Secundarios de Bolívar. Fui secretario general de la FESE nacional. Pero había un momento dado en que yo ya debía dejar todos esos temas y estudiar en la universidad. Pero la verdad es que no tenía dinero. Entonces me llega ese momento especial de que, bueno, si hay estas dificultades es porque Dios quiere, ¿no? Y quiere que me haga cura. Entonces yo dejo Cuando acabe el colegio, usted ingresa en el seminario. Sí, yo dejo mis objetivos humanos. Digo, bueno, son obstáculos, creo, en la vida para poder emprender otro camino. Entonces entro yo al Seminario Mayor de los Padres Lazaristas. Y ahí es cuando uno tiene todo, ¿no? Y ahí no le falta la comida, no le falta vivienda, tiene toda la tutoría académica, estudios universitarios, etcétera. Todo el apoyo para uno llegar a ser sacerdote. Entonces, cuando uno emprende este camino, emprendí
estudié noviciado, filosofía y teología, pero hay un momento dado en el que por más que usted quiera dar, porque puse todo en el seminario y uno quiso ser sacerdote. Yo seguro que este rato no estaba yo conversando con usted, sino confesándole, porque yo seguro que llegaba a ser obispo, algo así, porque era uno de los mejores estudiantes, mejores notas con los padres lazaristas. Nuestro patrono San Vicente de Paúl, al servicio de los enfermos y al servicio de los... ¿Y usted sigue siendo un hombre muy creyente? Por supuesto, sigo siendo aquel hombre, y por eso creo que como que a mí, como que Dios me impulsa, yo tengo una fuerza especial adentro espiritual para llegar a donde se llega. Pero entonces hay un momento dado en el que no puede usted presionar a lo que usted lo quiere ser, pues entonces como que cada 15 días uno se sentía enfermo psicológicamente, le dolía dentro el corazón. No era porque uno estaba enamorado y quería salirse del seminario, sino uno porque quería buscar su realización, y yo quería ser siempre economista. Y luego de eso salí del seminario, tomé una decisión muy firme, pero ¿Cuántos triste. años estuvo en el seminario? 5 años, 2 años ya me faltaba para ordenarme sacerdote. Y les digo que honestamente, por si acaso me equivoque, me alquilé un cuarto junto al seminario, por si acaso vuelva. Y no me descuidé de las labores pastorales. Y luego, sin dejar de descuidarme, pero no tenía plata ni para el arriendo ni para los estudios. Pero ya tenía una fuerza académica como para yo emprender un trabajo. Y estaba formado, tenía una fortaleza. Ya estaba formado, entonces yo conseguí trabajo como profesor de religión en algunos colegios de Quito, 4 colegios al mismo tiempo. Pero antes de empezar no tenía. ¿Y esta experiencia suya de haber sido profesor de religión, seminarista, novicio, por decirlo así, no le sirve para convencer a sus compañeros legisladores para que se alineen y más bien busquen temas de valores, de respeto a las leyes y de respeto a lo que los ecuatorianos quieren y desean? Ese es mi proceso de mi vida política, de mi vida pública. En cada acción que hago, fui subsecretario, fui asesor del expresidente Lucio, fui viceministro, fui ministro, fui diputado, etcétera. En cada acción siempre va los valores. ¿Y usted al final acabó su carrera de economía? Acabé mi carrera de economista, luego estudié en la UTEL la licenciatura en Ciencia de la Educación, luego soy magíster en administración de empresas. Es decir, yo llegué a lo que debo llegar tanto en la vida académica, también en la vida política. Como digo, yo estoy a un paso de ser vicepresidente de la República o ser paso de ser presidente de la República. Este sueño nunca hay que terminar. En todo caso, lo que sí quiero contarles es que lo anecdótico es que una vez dejado el seminario, asimismo no tenía nada. ¿Y sabe qué logré? Convencerle a mi mamá que me regale 3 ovejas de las que yo cuidaba, porque habían pasado 5 años, y decirle a mamá, mientras yo consigo trabajo, regáleme esas 3 ovejas. Creo que vendí como en 150,000 sucres en ese tiempo, y con eso me matriculé en la Universidad Central, y con eso pagué mis primeros meses de arriendo, y luego ya como ya conseguí 3 meses de trabajo, entonces ya con eso ya tuve plata para financiar incluso los estudios universitarios de mi hermana, que empezó también, ya vino conmigo, y ahí sí Dios quiso que lleguemos a donde hemos llegado. Es una historia muy interesante porque habla de superación, de esfuerzo, de apoyo familiar, de confianza, pero también de estar ligado al tema de valores, de creencias y de apoyo a varios sectores. Ahora, dentro de su trayectoria, usted, asambleísta Pachala, ha sido también parte del Consejo de Participación Ciudadana y que al inicio, luego de la Constitución de Montecristi. Ahora usted es asambleísta por diferentes fuerzas políticas. ¿Cómo lograr entender lo que está pasando con la consulta popular? ¿Va a darse, no va a darse? ¿Qué piensa usted sobre la pregunta que apunta al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, la consulta popular tiene que darse. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Cuáles son los trámites? He vivido en carne propia la intromisión del expresidente Rafael Correa en el Consejo de Participación Social. Yo era consejero. Gané un concurso de mérito y oposición en el 2010. Me posesioné el 18 de marzo del 2010, terminé en el 2015. Honestamente con sueños de transformación, pero ellos eran una absoluta mayoría. Y por lo tanto, como la Constitución de Montecristi es hiperpresidencialista, cualquiera que asuma la presidencia de la República puede nuevamente tener un control. Pero este rato, los 10 años pasó en manos del
presidente Correa. Sí, por más que usted estaba, no pudo hacer nada. Por más que, porque ¿Por qué nosotros habla de éramos... intromisiones? ¿Llamaba qué persona del Ejecutivo llamaba al Consejo para definir a quién nombraban o qué decisión tomaban? El Ministerio de la Política era el encargado de definir cosas y objetivos en el Consejo de Participación y Control Social. El Ministerio de la Política recibió órdenes de Rafael Correa. Y si a alguien no le gustaba o algo no le gustaba, indudablemente, por ejemplo, y justamente estamos conversando este tema, no le gustó que nosotros, por ejemplo, tomemos la decisión, así como consejo, de llevar a cabo el concurso de oposición y méritos, que era nuestra facultad, de acuerdo al artículo 202, numeral 8 de la Constitución, llevar el concurso de oposición y méritos en el tema del Consejo de la Judicatura en el 2011. Estuvimos haciendo el concurso, y en medio concurso, pues usted conoce que para hacer ese concurso primero hay que nombrar veedores. Y si no se tiene veedores, jodido. Luego la Comisión Ciudadana de la Selección. Y si no se tiene el control de la comisión, jodido. Comenzó a ver que no tenía control. Y viendo que no iba a tener 9. Es decir, usted piensa que los veedores y la Comisión de Control de la Ciudadanía tenían derecho y podían discriminar a quien nombraban sin recibir órdenes. Por supuesto. Y es por eso que interviene el gobierno, el ejecutivo de la época. En el 2011, por esa situación que ya iba a ver que no iba a tener control, entonces manda una consulta popular justamente para reestructurar el Consejo de la Judicatura en el 2011. Supuestamente era para meter las manos, digamos, entre comillas, en la justicia. Imagínense, si nosotros nombrábamos, eran 9. Entonces, justamente ahí éramos 7 consejeros. Nosotros no íbamos a permitir que nadie meta la mano en el concurso. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿está de acuerdo usted que se reestructure el Consejo de la Judicatura y que se nombre un consejo transitorio que estén de 3 personas y que ese consejo transitorio pues haga toda la reestructuración y luego de 18 meses de plazo se nombre a un consejo definitivo conformado por 5 personas, ya no 9, 5? Eso dice ahora el artículo 179 de la Constitución. Y estos 5 son toditos correístas del Consejo de la Judicatura. Entonces usted dice, en esa época hubo la injerencia y la influencia y la decisión del Ejecutivo frente al Consejo y frente a lo que fue la consulta. Entonces, en ese sentido análogo, en el 2011 estaba todo bien, todo era constitucional. Entonces tenemos incluso el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces dice que la pregunta es sencilla. La consulta actualmente es constitucional y debe ir. Nosotros tenemos ya jurisprudencia, hay un dictamen ya. Una pregunta parecida en el 2011, ahora, ¿qué dice en el 2017? He hecho ya un análisis. ¿Qué dice en el 2017? ¿Está usted de acuerdo que se sustituya al Consejo de Participación y Control Social? Igual que en el 2011, pero ahora cambia de institución. ¿Que se nombre el Consejo Transitorio? Igual que en el 2011. ¿Y qué dice? Que este Consejo Transitorio se dedique... Y es lo mismo, porque es para otra función del Estado. La función judicial tuvo un Consejo Transitorio y ahora se busca que la función de control social tenga un Consejo Transitorio. Hay un plazo de 6 meses y dice, ¿qué debe hacer el Consejo Transitorio? Evaluar a las autoridades de control y, si es posible, dar por terminado o anticipadamente el periodo. Es igualito, análogo. Entonces, ¿por qué antes era bueno y ahora es malo? ¿Saben por qué? ¿Por qué me queda Claudia? Porque tener el Consejo de Participación y Control Social es tener todo. ¿Por qué es tener todo? ¿Cuál es el peso, el poder? Ese consejo tener el Consejo de Participación es tener procurador, tener Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, tener Corte Constitucional, tener Consejo de la Judicatura, tener Defensor del Pueblo, tener superintendentes. Quien controla el Consejo de Participación controla todo. Y por eso, ¿por qué estoy de acuerdo que se haga la consulta? Claro que vamos a vivir un poquito, tal vez... de un dueño a otro dueño, tal vez de Correa, que era el dueño del Consejo, ahora pasa a otro dueño que es Moreno, pero eso transitoriamente, porque luego, ¿qué dice la consulta? Que vamos a elegir por votación universal. Eso me gusta a mí, porque el rato que nosotros elijamos por votación universal, entonces nosotros como pueblo elegimos quiénes son los consejeros, y esos consejeros tienen que responder ya al pueblo porque es votación popular. Es decir, usted está de acuerdo. ¿Y qué pasa con la Corte Constitucional y la demora que ha tenido? Se habla de los 20 días que ya debería... ¿Cómo deberían ser los procesos para que efectivamente la consulta se dé? Estamos ya en diciembre y las cosas se siguen alargando. Si nosotros revisamos las hojas de vida de cada uno de los miembros de la Corte Constitucional, todos son correístas. Pero uno revisa las hojas de vida, uno puede referirse a su propio currículum. Usted estuvo con el señor Gutiérrez, después ahora apoyó al señor Lasso, pero
¿Qué capacidad de análisis crítico tienen? No importa. Entonces, ¿qué necesitamos? Su manejo. Pero usted me ve, yo he sido de la lista 3, pero yo no estoy este rato, como se dice, defendiendo a capa y espada. Se trata de tener autonomía. Y en esa autonomía, ¿qué he hecho yo? Fundar un nuevo movimiento político en la provincia de Bolívar, que es el movimiento CIAR y Lista 100, en alianza con... O sea, este rato tomamos autonomía. Y eso usted debe también pensar, de que este rato, más allá de todo, de que hayan sido correístas, ¿no? Que la Corte Constitucional, dejando todo, debe ceñirse primero a lo que ya hay un dictamen o jurisprudencia en el 2011. O sea, esa pregunta, o todas las preguntas deben ser aprobadas. Segundo, ¿en cuánto tiempo parece que a la Corte Constitucional no se dieron cuenta, pero ya se cumplió el plazo de los 20 días, dice que se inició el trámite? Y si el artículo 105 de la Ley de Garantías Constitucional dice que si la Corte comenzó un análisis y si en 20 días no dan un dictamen, prácticamente se da por entendido de que las preguntas están aprobadas. En este caso, le tocaría solo al presidente Moreno emitir un decreto. Hay la consulta, el Consejo Nacional Electoral organiza y llama y pone fecha para consulta popular. Por lo tanto, esta consulta, como está, tiene que irse, aunque yo hubiera querido mucho más allá en el tema del Consejo de Participación Constitucional. Si yo hubiera sido el presidente, yo hubiese mandado con una pregunta para dejar sin efecto a todas las autoridades de control, pero solo quiso tocar el Consejo de Participación, bueno, y es tiempo al tiempo. Organismo nominador. Es decir, está de acuerdo, vamos a mirar qué ocurre en los próximos días y tal vez horas, para ver si la consulta va en febrero o marzo del próximo año y saber hacia dónde vamos como país y como Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, asambleísta, en estos últimos días también ustedes aprobaron o revisaron, porque hay unos que votaron en contra y otros a favor, el presupuesto general del Estado. ¿Qué ocurre con esta figura? Un presupuesto de más de 34.000 millones de dólares. Se mantiene la deuda. ¿Qué pasa con todo aquello que tiene que ver con ya el manejo presupuestario cuando se habla de austeridad y muchos de ustedes dicen no hay austeridad? ¿Qué sucede con el presupuesto general? Bueno, se ha debatido, ¿no? Este jueves pasado está en mesa de discusión. La Asamblea Nacional tiene dos perlas. La perla es, primero, la Ley de Reactivación Económica. Segundo, la que otra... el 65% ha sido modificado, entonces no sabemos qué va a salir tampoco. Y luego luego tenemos la proforma presupuestaria. Pero esta Ley de Reactivación Económica es la base para el presupuesto. Para mí no es una ley de reactivación económica, es una ley de desactivación económica. Porque ¿cómo vamos a creer que el Banco Central maneje el dinero electrónico? Usted conoce estatizar nuestro dinero, nuestro circulante, además, estatizar nuestra forma. De esta manera ya no funcionó, la gente no confía. No confiamos porque, imagínese, usted conoce de que el dinero electrónico o la tarjeta o todo lo que manejemos a través de un celular solo se maneja bajo, así con todo el respeto, se maneja bajo la liquidez. ¿Y quién tiene mejor manejo de la liquidez? Son los bancos privados o las cooperativas. Pero no estatizar nuestra liquidez o nuestro dinero que debemos obligatoriamente tener en el Banco Central nuestra cuenta, y en caso de que le haga falta al Estado la plata, como siempre ha metido el Estado la mano en el Seguro Social, en el Banco Central, en las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, también pueden meter la mano a nuestros ahorros. Entonces, por lo tanto, no es bueno como está en el informe a segundo debate de la Ley de Activación Económica, no es bueno que el dinero electrónico, como dicen los correístas, aunque yo creo que una facción de Moreno dice claramente de que debe estar en manos de la banca, de la gente privada, de la cooperativa, el manejo del dinero electrónico. Por esa razón y por otros motivos que son impositivos, que son tributaristas, entonces nosotros estamos en contra de la Ley de Reactivación Económica. Y asimismo, en cuanto a la proforma presupuestaria en el 2018 tenemos un presupuesto de 34.000, pero con todo el respeto se han bajado todo el presupuesto a los gobiernos seccionales. Y segundo, tenemos que pagar 10.000 millones de dólares en deuda externa. Y entre 5 instituciones, Ministerio de Defensa, Salud, Educación, etcétera, suman 11.000 millones y tenemos un déficit de 4.000 millones. Nosotros no vamos a avalar. Y este año vamos a terminar supuestamente con 4, pero los economistas y analistas dicen que con 6.000 millones. Por supuesto, por eso yo digo, yo no voy a votar por un presupuesto, honestamente, por un presupuesto que tapa los huecos de todas las cosas que ha hecho Correa. ¿Por qué dice usted que el presupuesto general del 2018 tapa lo efectuado por el anterior gobierno?
Mire, Correa se endeudó sin medida. El artículo 124 de la Ley de Finanzas Públicas dice que nosotros no podemos, como Ecuador, como país o un gobierno, puede endeudarse más del 40%. Pero se habla de que debemos más del 60% del producto. Debemos 63.000 millones de dólares. Pero primero en el presupuesto le ponen aquí como que debemos solo 28.000 millones de dólares, 30.000 millones. Pero solo tome en cuenta la deuda consolidada. ¿Qué es la deuda consolidada? La deuda consolidada es solamente la deuda pública externa, es decir, lo que debemos al Fondo Monetario, a China, etcétera, etcétera, pero no toma en cuenta todo lo que debemos internamente. Al IES debemos 7.000 millones, al Banco Central casi 8.000 millones, etcétera, suman 60 y más los bonos que se emitió recientemente. Por ejemplo, en 7 meses el gobierno de Moreno se endeuda, por ejemplo, 6.000 millones de dólares. Entonces, mire, si nos endeudamos, si Moreno dijo en una cadena, en el 1 de junio dijo claramente que debemos como deuda total 41.000 millones, más esto, sumó 57.000 millones, más 6.000 millones que se endeudó, son 63.000 millones. Y eso no está aquí contemplado. Pero tampoco estuvo en el que aprobaron en 2017, que fue después de la cadena que usted menciona, en donde dijo la mesa no está servida, las cuentas claras son estas, y después en el presupuesto aprobaron. No lo ponen. Ellos mismos, el mismo ejecutivo o el ministro de Finanzas, envió otra información. Sí, le ponen 30.000 millones, no, pero no está aquí. ¿Cómo yo voy a votar por un presupuesto mentiroso? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos como ecuatorianos? Usted es asambleísta, representa a una provincia y representa a sus electores y al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo lograr que se transparente la información, de que no se tapen cosas bien hechas o mal hechas de anteriores gobiernos, sino se transparente todos los datos y por lo tanto sepamos cómo planificar y efectivamente entremos en una lógica de austeridad en el país? Bueno, primero yo creo que deben cambiarse las fuerzas en la Asamblea Nacional, pero por eso mismo nosotros como asambleístas de la oposición, mientras el martillo de cada día a la mesa, y esa mesa se va rompiendo. En este caso, hay que tratar de romper esa mesa de los 10 años de concentración de poderes, de falta de fiscalización. Por lo tanto, en la Asamblea Nacional, los 63 primeros deben meterse en la cabeza. No nos debemos quebrar. Lo que sí debemos pensar es que los asambleístas de Alianza País, quienes estén con Morón o quienes estén con el cambio, o quienes estén, pues, deben pensar de que nosotros estamos abiertos a hacer una nueva mayoría para justamente destrabar este tema en la Asamblea Nacional. No se da paso el juicio político al ministro de Educación, Augusto Espinosa, por tantos problemas incluso de concentración, de haber nombrado los rectores al dedo y abuso sexual, permitido los abusos sexuales de los niños, etcétera, etcétera, y haber vilipendiado el derecho de los maestros, etcétera, y asimismo no se da paso al juicio político a Jorge Glass, se cierra todos los procesos de fiscalización a las comparecencias de los ministros. Entonces, por eso nosotros firmemente tenemos que estar allí, y yo creo que este concepto de unidad de todos los movimientos políticos, locales, nacionales, etcétera, sin romper y dejando de lado nuestro interés, podemos nosotros caminar hacia el futuro. ¿Usted cree que si se logra estructurar una nueva mayoría pensante, que discrimine, que analice, que mire lo que está pasando, las cosas pueden cambiar? Pero al mismo tiempo, al hablar de presupuesto, ¿cómo lograr austeridad asambleísta? ¿Qué recomendaciones pueden dar ustedes para recortar, transparentar, pero que el Estado deje de seguir endeudándose para cubrir el día a día del tema estatal también? Sí, y justamente, mire, hay muchas cosas que quitar en el presupuesto. Por ejemplo, es poco, empezando de poco a lo grande. Un ejemplo, por ejemplo, quitar todo lo que el financiamiento, por ejemplo, que está solo bajo un decreto en el tema de la guardia privada que se le tiende a Rafael Correa. Y así algunos otros ministerios, por ejemplo, tantos asesores en tantos ministerios. Un ejemplo, en algunos otros rubros, por ejemplo, que tendríamos que eliminar, por ejemplo, viene un poco de la disminución del tamaño del Estado, etcétera. Entonces, ir más a inversiones productivas, y luego también renegociar con la banca externa en el tema de la deuda, o sea, a más años, menos interés, ahora se paga el 8%. Entonces, todo este tema es de un poco de pensar. Y por otro lado, mire, cuando uno se le da armas a un empresario, cuando se da armas al emprendimiento, a los señores de la tienda, a los señores de los negocios, a los señores microemprendedores, etcétera, etcétera. Pero no es este rato, oiga, si no me pagas te vas preso. Se asustan, mejor no invierto, pues. Entonces ahuyentamos los capitales. Entonces, por tal motivo, cuando hacemos unas leyes flexibles, damos confianza jurídica, entonces todos invertimos. En este sentido, estamos en este proceso de ir más allá, de pensar en la población, y por lo tanto digo que la recomendación
recomendaciones que se hace al presidente Moreno en el tema del presupuesto era recortar gastos improductivos y más bien pensar en gastos productivos. Así es, muchísimas gracias al asambleísta Luis Pachala. Con él hemos hablado de varios temas. Su vida, su trayectoria, es muy claro al recordarnos que los esfuerzos valen la pena. De un niño que estudiaba entre 2 adobes y una tabla o 2 tablas, como él nos cuenta, llegó a ser ministro, subsecretario, asesor, actualmente asambleísta, lo cual nos demuestra una vez más que el esfuerzo vale la pena, la confianza y la calidad y la calidez cuando uno estudia y enfrenta la vida. Nos contó parte de su vida, una vida extraordinaria, pero también nos habla de diferentes temas de carácter político y coyuntural. Uno de ellos, la consulta popular, la famosa pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, consejo del cual él fue parte en sus inicios. Pero él dice, si en el año 2011 las preguntas fueron válidas para la consulta, las actuales son exactamente iguales, por lo tanto deben ser válidas y se debe dar paso a una consulta en la cual podemos, entre todos los ecuatorianos, definir qué pasa con el famoso nuevo poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él es claro al decir, quien maneja este consejo, maneja el país. Y por último, hemos hablado del tema presupuesto general del Estado y la reforma económica urgente. Él es muy crítico, él dice que los empresarios, emprendedores, tenderos, todo aquello que trabaja por sus propios medios en el país no necesita ni reformas ni más impuestos, sino más bien herramientas que permitan avanzar, dialogar y tener confianza para invertir en el país. También es crítico con el tema presupuesto, él habla de que debe haber recortes, debe haber austeridad, debe eliminarse una serie de espacios como guardias privadas a exmandatarios o también aquello que tiene que ver con sinnúmeros asesores vinculados a diferentes ministerios. Así es que vamos a mirar en las próximas horas qué puede pasar. Hay un presupuesto que está aprobándose, él también dice este presupuesto sirve para tapar lo que hizo el gobierno anterior. Así es que el análisis es de ustedes. Gracias por acompañarnos semanalmente aquí en Enfoques. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.